Muy buenas tardes a todos. Voy a presentar el proyecto final del grupo de hidrogeología. El tema es la modelación numérica y matemática del flujo de aguas subterráneas mediante la herramienta ModFlow. Los integrantes son Miriam Napo, Kevin Luna, Génesis Puyopacti y Salazar Kevin. Como introducción, las aguas subterráneas son consideradas una fuente finita de recursos hídricos aprovechado por zonas donde no existen grandes fuentes de agua o no son recurrentes. Por lo general tienen tipos de suelo que actúan como esponjas llenando los espacios vacíos entre rocas. Entre sus principales características es su movimiento lento y varían entre capas de arena, grava o roca porosa. El consumo de agua en Ecuador bordea los 97.000 milímetros cúbicos anualmente. De esta cantidad, aproximadamente el 82% se utiliza para el riego, el 12,5% se utiliza para el uso doméstico y el 5,5% se utiliza para el sector industrial. Las aguas subterráneas se obtienen principalmente por pozos de manantiales que permiten el uso del recurso para el consumo humano, así como en cuanto a cultivos, ganados y un pozo que resulta excavado es un agujero cilíndrico generalmente de 1 o 2 metros de diámetro, que forma reservorios hacia las cuales migra el agua subterránea y desde ahí se puede bombear hacia la superficie. Un modelo hidrogeológico busca representar los procesos involucrados en la distribución de la precipitación y generación del caudal en una cuenca determinada. Los modelos hidrogeológicos comenzaron al principio del siglo XIX siendo utilizados para el diseño de estructuras hidráulicas y a mediados del siglo XX se limitó a expresiones matemáticas para representar los mecanismos individuales involucrados en los procesos del ciclo hidrológico. El uso de los métodos matemáticos para resolver sistemas de alta complejidad se han vuelto una práctica común en estos años debido a que son capaces de prácticamente cualquier tipo de situación posible. En el campo de la hidrología, el agua subterránea en este modelo matemático tiene aplicación principalmente en los sistemas de acuíferos a gran escala. El modelo ModFlow es un programa gratuito desarrollado por la USG Geological para simular el flujo de agua subterránea, o más precisamente los niveles bajo condiciones específicas como el bombeo, el río, la infiltración de la precipitación, entre otros. En su versión original y gratuita se determina que no tiene un uso sencillo. En cambio, existen otras versiones que, utilizando el motor de cálculo original, se puede añadir alguna interfaz cómoda para el usuario para introducir las características del modelo que se va a representar. En Ecuador, el uso de la herramienta ModFlow tiene una alta utilidad para las empresas que buscan el aprovechamiento del agua y pueden llegar a ser un recurso de alto valor en el futuro. Las principales empresas que se verían beneficiadas por el uso de la herramienta serían las empresas públicas encargadas de la sustentación de agua potable y la identificación de agua subterránea, que puede ser utilizada para el equipamiento de futuras zonas donde no se necesite tener un afluente principal para el abastecimiento del agua. El uso de la herramienta de la modelación y el modelamiento hidrológico representa un beneficio práctico para los investigadores que buscan captar de forma rápida y con un grado de confianza bastante alto. Los objetivos principales tenemos que utilizar la metodología del modelamiento numérico de régimen de flujo de aguas subterráneas como una herramienta para conocer las características subterráneas e hídricas del área de estudio. También generar un modelo matemático con la herramienta ModFlow para las aguas subterráneas. Bueno, yo les voy a dar a conocer la descripción de la zona. Para el estudio de esto se debe tener en cuenta la simulación del agua subterránea que fluye a través de los acuíferos y unidades geológicas, ya que es una herramienta clave para la predicción, manejo y el control de recursos hídricos. El objetivo fundamental de la modelación numérica es evaluar el impacto causado en las aguas subterráneas debido a la contaminación, por lo cual se utiliza software comerciales y una adecuada presentación del rajo y de los efectos que este provoca en los niveles de acuíferos.
debido a la necesidad de entender y representar los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza y en este caso específico en el flujo subterráneo. Ya. También para este estudio debemos tener en cuenta el perfil estratégico, el balance hídrico, conductividad hidráulica y modelación del flujo del agua subterránea. Por eso existe el modelo hidrológico, que tiene dos aplicaciones fundamentales, que es entender y cuantificar la ocurrencia y distribución del agua subterránea, utilizar un modelo como herramienta de manejo que implica la toma de decisiones que modifican el estado del sistema acuífero, como por ejemplo la localización de nuevos pozos, nuevas concepciones, análisis de caudales, restricción de golpeo, etc. Bueno, como información disponible tenemos que ModeFlow es un programa que realiza el modelamiento de aguas subterráneas por el método de diferencias finitas. Este es fácil de usar y mantener. Eh, También es fácil de instalar en computadoras diferentes ya que tiene requisitos mínimos y memoria eficiente en tiempo de ejecución. MouthFlow se diseñó originalmente solo como un modelo de flujo de agua subterránea, pero los diseñadores de este programa vieron la solución de agregar ecuaciones relacionadas a través de paquetes. Un ejemplo de esta ecuación es relacionada al paquete, es la ecuación de transporte que usa el flujo calculado en la ecuación del movimiento del agua subterránea. También es una estructura modular donde se agrupa varios paquetes similares y las opciones específicas de cálculo. Este modelo numérico es capaz de simular el flujo de agua subterránea en 2 o 3 dimensiones. Estos procedimientos de entrada se han diseñado para cada tipo de datos, es decir, el modelo de entrada, que es para almacenar y leer desde archivos externos independientes. También el paquete resuelve una característica específica del sistema hidrológico, por lo cual facilita el desarrollo de las capacidades adicionales. Bueno, ModeFlow resuelve las ecuaciones diferenciales parciales usando el método de diferencias infinitas, como ya dije anteriormente. Como podemos ver en esta imagen, es la ecuación de flujo de aguas subterráneas de entradas y salidas. También podemos decir que K es la conductividad hidráulica en diferentes direcciones, ya sea horizontal X y vertical Z. H es la carga hidráulica, la W es el flujo volumétrico por unidad de volumen que representa las fuentes o sumideros de agua. Las dos S son el coeficiente específico del medio. T es tiempo y X, Y y Z son discreciones en 3 dimensiones. Bueno, esta ecuación describe el flujo del agua subterráneo bajo condiciones de no equilibrio en un medio heterogéneo anisotrópico, siempre que los ejes principales de conductividad hidráulica estén alineados con la dirección de las coordenadas. También ayuda a la especificación del flujo y condiciones de la carga hidráulica, también los límites del acuífero y especificando las condiciones iniciales de la carga hidráulica, constituyendo una presentación matemática del flujo de agua subterránea.
Bueno, para la parte de la metodología, el modelamiento numérico de régimen de flujo de agua subterránea para una cuenca de la región andina, mediante un factor clave que es el manejo de la misma como el modelamiento de régimen de flujo de agua subterránea en superficie, en los cuales hemos tomado datos de Gida Tagari, que tienen datos espaciales de acuíferos, entonces podemos mediante estos valores simular de cómo está distribuido en el régimen de todo un sistema de flujo de agua subterránea. Para interpretar el flujo de agua subterránea y permitir evaluar los escenarios predictivos. Esto sería parte con el programa ModFlow, que cogemos datos espaciales, el cual nos muestran cómo podemos nosotros tener una perspectiva de cómo están los sistemas de los acuíferos. Ya, para definir la extensión de un modelo de base a un shape, prácticamente nos bajamos un shape del lugar de la zona donde vamos a hacer simulamos el estudio. Prácticamente tenemos que establecer valores de celdas cerrados. También se debe seleccionar de cómo funciona esto, que sería en el programa de solo ocupar fórmulas de 0 fórmulas en coordenadas Z, superior e inferior. Luego importar objetos separados de shape. Seleccionamos el acuífero en ModFlow, que sería el layer group. Agregamos un acuífero. En primer lugar sería tener de diferenciar cuántos son las capas, que sería aluvial, acuífero superior, acuífero medio y acuífero inferior, el cual debemos seleccionar esto en coordenadas superior e inferior, de que va desde el model top, que sería la superficie, hasta el acuífero inferior. Ya, para la gráfica de generación del grid, seleccionamos prácticamente el área donde se va a hacer el estudio, para que poder tener una mejor georreferencia entonces en el espacio, el cual es en el programa debemos estarnos seguros de determinar el tamaño de la cuadrícula para obtener mejor visualización, y procedemos en el grid, esto para generar una unidad espacial a través de una cuadrícula por celdas. Y luego tenemos que importar un DEM, que es un raster, que nos bajamos el ASCII, que sería de un modelo espacial, para poder marcar el punto de entre más cercanos sea la celda, debido a que son valores de celda por interpolación, y también determinar qué son los valores del model top, que serían prácticamente la superficie del acuífero. Entonces debemos colocar lo que es el modelo del acuífero inferior, que vamos desde 0.5, sería una fórmula que hay que añadirla al programa para que podamos tener una mejor georreferenciación espacial de todo el lugar de estudio. Prácticamente para delimitar todo eso tenemos que son 3.000 milímetros en el acuífero inferior para visualización de los regímenes de flujo. El paquete de ponderación ascendente UPV para calcular las conductancias de intercelulares, de cómo de esa manera que sea más factible tener una mejor visualización. Esto sería que sean los paquetes de flujo centrado, que sería el bloque BSF, el flujo que propiedad, que sería la capa LDF, o la unidad de hidrogeología. Para definir el tipo de discretización vertical en el acuífero, hemos tomado que son el 50%, 35% y el 15% según los regímenes del flujo en cuestión de los lugares que se ubican los acuíferos. De esta manera, para separar cada capa mediante niveles se encuentran en cada nivel subterráneo. Entonces, aquí en la gráfica podemos ver que es una discretización vertical del acuífero, de cómo está confinado. Entonces, para eso tenemos que ver que si están acuíferos semiconfinados o no confinados mediante el código que tenemos aquí, para establecer los parámetros hidráulicos del modelamiento numérico del régimen de flujo de agua subterránea, que sería KX. Colocamos una fórmula lógica, que en este caso sería case layer, que vamos desde menos 0.5 a 0.9. Eso tenemos para cada capa del acuífero, tener un número que son espacios del acuífero, cual podemos ver en lo superior e inferior. Bueno, para los resultados, en la siguiente imagen podemos ver cómo es el sistema de drenaje y la evapotranspiración, que nunca se puede ser menos del 30% el valor de la recarga.
lo que significa que las plantas están consumiendo mucha agua. Los resultados vamos a visualizarlos en cuadrículas de colores que la carga hidráulica del modelo en condiciones de orden de recarga de drenaje y evapotranspiración, que son las principales para el modelo de flujo de agua subterránea. Entonces, mediante esto podemos ver cómo está distribuido en el sistema en el área determinada mediante el uso de ModFlow, que sería como la formulación de Newton-Raphson para ModFlow en 2005 para mejorar la solución de problemas de flujo de agua subterránea que no son confinados. Entonces aquí podemos visualizar lo que son los parámetros hidráulicos de la recarga de drenaje y evapotranspiración. Podemos observar que no debe pasarse más del 30%, lo cual vemos aquí en la parte de la recarga, que está en 0% porque no hay tanta influencia de la cobertura. Entonces podemos ver que prácticamente en el drenaje hay un valor estable que sería de 0.63, que sería que no debe establecerse demasiado para poder tener un flujo estable. Ya, entonces aquí podemos ver en la figura, se puede observar que son los regímenes de influencia de las actividades antropogénicas, como podemos ver los de color amarillo son los que son de influencia por actividad de los antropogénica prácticamente. Entonces podemos ver que en la figura 2 sería el régimen de flujo de agua subterránea, que serían diferentes niveles que se encuentran por las curvas de nivel. Como podemos observar que se varía desde los 400 hasta los 3.800, perdón. Entonces podemos ver que también cómo está distribuida en la zona mediante un modelo en 2D, de ver cómo está distribuida la cuenca y de ver cómo tiene la influencia en la recarga de acuíferos. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la discusión del proyecto. En esto decimos que este es un método que nos ayuda a observar de mejor manera cómo es una dinámica de flujos en el régimen de agua subterránea, mediante las condiciones de orden, de recarga, de drenaje y de evapotranspiración, que son estos de aquí, son los principales del modelo. Nos, nos muestran los puntos medios de las precipitaciones, de la evapotranspiración y del exceso hídrico referencial en milímetros. Para realizar esto se utilizaron algunos raster y shape, como ya fue mencionado antes, de modelos de elevación en una cuenca hidrográfica para poder determinar que el drenaje y la evapotranspiración nunca puede ser menos del 30% de la recarga hídrica. Para terminar con esto, concluimos que mediante la modelación del ModFlow se pudieron observar las áreas de influencia a causa de las actividades que se realizan en las áreas naturales, para así poder estimar la incidencia de la evapotranspiración y del drenaje en la recarga de las aguas subterráneas. Esto nos ayuda para que podamos observar los diferentes parámetros hidráulicos del flujo del régimen en las aguas subterráneas en diferentes puntos de elevación. Muchas gracias. Disculparán, pero camino a